Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista en Aula Arcana. Gracias a todos los que habéis asistido, que sois bastantes. Gracias a todos los que nos vais a ver tanto a través de YouTube como nos vais a escuchar a través de Spotify. Y quiero dar la bienvenida a Yoko y a Rubén, que ya están por aquí. Buenas tardes, Rubén. Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? muy bien, muy contento de estar por aquí. Un placer de tenerte aquí. Buenas tardes, Yoko. Hola, que me extrañaban, ¿eh? Hombre, por supuesto, eres el alma de la fiesta Aula Arcana. Mira, para que quede claro desde el principio. Claro. No hay duda, no hay duda. Bueno, deciros que es un grandísimo placer teneros aquí en Aula Arcana, que es un gustazo hacer una entrevista sobre estos temas. Pero antes de empezar a haceros preguntas, quiero hacer una pequeña introducción de por qué para mí es un gustazo hacer esta entrevista. Y es que considero que desde este lado de Occidente, ¿no? Y vosotros lo sabréis más que nadie, hay una grandísima leyenda negra en torno a todo lo que son las religiones de la tercera raíz, que se llaman, ¿no? Santería, vudú, palo mayombe, umbanda, quimbanda. ¿Y qué ocurre? Que obviamente toda esa leyenda negra, ¿no? Pues ha generado un miedo que es infundado y que es absolutamente absurdo. Una vez nos acercamos a estos cultos y entendemos desde dentro qué son realmente. Y entonces, ¿qué mejor para entender estos cultos que alguien que lo vive hasta niveles tan profundos como vosotros dos? Así que de verdad es un gustazo teneros para quitar prejuicios y para ayudar a toda la gente a conocer un poquito más esto y quitar un poquito de esa leyenda negra que se ha generado. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría que nos introdujerais un poquito en quiénes sois cada uno, ¿vale? De verdad, que nos explicarais un poquito. Ya también nos explicarás por qué, Rubén, por qué llevas ese gorrito. Supongo que tú también lo llevas por lo mismo, Yoko, así que... Lo que pasa es que no creas que es nada místico, es más bien menos glamoroso. Llueve demasiado y tengo un frizz que te cagas, entonces el Amigo. pañuelito es más fácil. Bueno, aquí también está lloviendo, pero a mí no se me despeina nada. Entonces, bueno, chicos, pues por favor, Rubén, preséntate y adelante, por favor. Bueno, primero de todo, muchas gracias a vosotros, a Aula Arcana, por contar con Yoko y conmigo para esta entrevista. Pues yo soy Rubén Vargas, soy educador social de profesión y soy el cabeza de tradición de una tradición de brujería hereditaria contemporánea que se llama el Camino de Danae. Danae fue una mujer que vivió en la Cataluña central, digo vivió porque ella falleció en el año 2012 y yo aprendí con ella en el año 2011. Entonces, cuando ella falleció, yo me convertí en heredero de la tradición, porque no somos familia directa, no éramos familia directa, y me encargo de transmitir esta tradición, que es una amalgama de brujería tradicional catalana con curanderismo y judú, porque la abuela de Danae era francesa. Entonces, en sus prácticas habían cosas de la tercera raíz y a mí me petó la cabeza cuando tuve que reconstruir la tradición, porque habían cosas que no eran endémicas de Cataluña, entonces empecé a bucear por ahí. Pero bueno, soy practicante de judú, como he dicho, y bueno, estoy recién iniciado en regla de ocha, palo mayombe y espiritismo cruzado de las manos de Yoko. Uh-huh. Aquí, bueno, eres también el profesor de judo de Aula Arcana, que quede También. claro que eres el profesor de judo junto con yo, que hace unas colaboraciones que a los alumnos de judo los deja temblando. Así que ahora, por favor, Yoko, la matriarca de la conversación. Mira, en realidad yo soy una fugitiva de las humanidades. Yo me formé como historiadora. Me dediqué mucho a cositas del arte y tal, pero en realidad era el pretexto para llegar hacia entender asuntos de la fe. Yo creo que todos los que estamos en humanidades terminamos buscando cosas muy personales y muy profundas, y esto termina siendo una vía, una manera para tratar de hacerlo. Y no fue, sabes, gratuito que terminara cayendo en cosas de teoría y de filosofía de la religión, y me involucra en análisis de mitos, y 3 doritos después terminara entre curanderos y brujas, primero en México y después en otros lugares fuera de México. Entonces, para mí estaba clarísimo que el asunto de la fe era lo que iba a marcar mi vida. Y estas cosas, ya sabes, inesperadas de la vida, me llevaron hacia cultos de la tercera raíz,
donde terminó volcándose, claro, toda la parte intelectual, académica, espiritual, emocional y de absolutamente todo. Entonces, hoy día mi vida es una especie de mix, de mezcla entre eso, ¿sabes? Lo que dejó las humanidades en mí y lo que involucra mi sacerdocio. Entonces, es extraño porque ya no tengo esa vida académica dando clases o en un instituto o haciendo investigaciones de ese tipo y termina siendo algo bastante surrealista, ¿sabes? Entonces, preguntar quién soy, híjole, es complicado. Yo creo que es alguien que sigue buscando dentro de los temas de la fe, ¿no? Y que entiende y le da sentido a su vida a partir de su sacerdocio. Eso soy. Alguien que desde su sacerdocio intenta poner también desde una parte muy activista, ¿no? Su granito de arena en el mundo, pero también sigo tratando de entender lo que hay aquí, ¿no? Mm. Bueno, doy fe de que efectivamente las personas que estudiamos humanidades, yo mismo estoy formado en filosofía, acabamos de alguna manera buscando en el corazón o en el espíritu o en la cabeza, quién sabe, ¿no? Alguna respuesta en algún momento u otro. Y bueno, vamos ya al meollo. Gracias por estas presentaciones y vamos a hablar primero de ti, Rubén, porque como has dicho ahora mismo en tu presentación, tú has sido iniciado en, recuérdamelo, Regla de Ocha. Regla de Ocha, en espiritismo cruzado y en Palo Mayombe. Vale, perfecto. Entonces vamos a empezar a introducir qué es cada una de estas cosas, ¿vale? Para situarnos, ¿no? Primero, y estas preguntas para ti, Yoko. Veréis que hago preguntas a los dos, ¿de acuerdo? Pero obviamente podemos interactuar y decir, ¿qué le voy a decir a una mexicana? Así que, entonces, Yoko, por favor, ¿qué nos puede decir una yalocha de qué es la regla de Ocha? Mira, vamos a hacerlo súper breve, porque se acuerdan que cuando estuvimos en Judú, para explicar Palo Mayombe nos llevamos 2 clases y eso solo fue una embarrada simple. Y cuando hablamos de regla de Ocha fueron 3 clases, o sea, fueron 6 horas hablando y muy por encima lo que era regla de Ocha. Rubén te va a decir que ya que llegó y se integró en todo esto, se dio cuenta que lo que expliqué era ni siquiera la punta del iceberg. Pero entendiéndolos desde la generalidad, estos cultos de lo que yo denomino tercera raíz, que tercera raíz es un término que viene de una antropóloga mexicana, no es algo donde nosotros los mismos practicantes nos asumamos con ese título, es algo que viene desde la antropología, tiene origen en África. Desgraciadamente, por el genocidio que implicó la trata esclava, muchas de estas naciones africanas durante, no sé, desde el siglo XVI se convirtió en un éxodo terrible, vinieron para acá, para América, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿no? Y junto con su cultura también traían asuntos de la fe. Y América fue ese crisol, el Caribe es lo que Europa, el Mediterráneo, ¿no? Donde se reunieron todas estas tradiciones que tenían que ver con el mundo indígena, con todas estas naciones africanas que tenían creencias distintas y también su toquecito europeo y, por ejemplo, también se nutre desde el muy, muy tardío espiritismo científico. Yo creo que aunque eran tradiciones muy diferentes y cosmovisiones diferentes, sí encontramos algunos asuntos que pudieron haber funcionado para unificar, como el hecho de un cuidadoso culto a los ancestros. En culturas indígenas lo tenemos, en todos estos países también se tiene hasta la fecha este cuidado, este culto, esta creencia en los difuntos, pero también algunos rasgos animistas que caracterizan todas esas prácticas. ¿Ok? Creo que otro común denominador es el animismo. Nosotros somos los más absolutos y perfectos animistas, porque lo que adoramos, además de los fenómenos, son piedras y caracoles. Para nosotros, lo sagrado reside en una piedra. ¿Vale? Entonces, regla de Ocha tiene que ver con la unión de estos orichas, que eran incluso patrones de algunas naciones africanas, y todos los habitantes de ese pueblo se consagraban al culto de ese oricha en específico. Se hace la llamada ensalada, ¿no? En Cuba,
Y entonces comienzan estas consagraciones donde recibes ya esta ensalada de santos, o sea, los santos como básicos, ¿no? Como de canastillero. Palo Monte tiene más origen en lo que hoy día es Congo, en la zona Bantú. Es también animista y lo que se adora es la prenda o la enganga, digamos que es un depositorio de las fuerzas de la naturaleza. En esa cazuela tienes el poder del cosmos, entendido en su totalidad, estrellas, astros, como el sol, la luna, ¿no? Planetas, tierras de diferentes partes, aguas de diferentes partes, los espíritus que radican en la madera de los árboles que se encuentran en el monte y que forman parte de esa prenda, pero tiene otra capa que tiene que ver con una especie de entidad, que es un empungo, digamos una especie de dios. Y en otra capa posible tenemos la presencia y la acción de muertos con los que tú pactas, muertos materiales, muertos con nombre y apellido, de yo soy Perenganito Pérez y decido irme contigo porque me vas a tener atendida toda la vida y yo voy a trabajar para ti, para bueno y para malo. Entonces, imagínate el poder que eso implica y volvemos a lo mismo. No es porque yo esté en este lado del mundo, pero papi, si vamos a hacer necromancia, esto es las ligas mayores de la necromancia. Y entonces, vale, ya has explicado un poquito qué es regla de Ocha, un poquito qué es Palo Mayombe y qué es el espiritismo cruzado. Mira, Alan Kardec me parece una de esas figuras fenomenales, ¿no? Y que yo creo que en los últimos tiempos ha tenido un poco de rescate y se ha como renovado el interés de él, creo que a partir de que sacaron una peliculita en Netflix que tenía que ver con Alan Kardec y tal, entonces ahora ya veo gente que está leyendo sobre espiritismo, que están tratando de retomar esas prácticas de lectura automática, de escritura automática y tal, ¿no? Alan Kardec formaba parte de un grupo de científicos en ese interesantísimo París de la transición del siglo XIX al siglo XX. Está en medio de una revolución intelectual, con grandes movimientos en vanguardias artísticas, filosóficas. Tenemos a Freud que ya está dando lata con el psicoanálisis. Es un momento súper interesante y va de la mano con un renacimiento ocultista. ¿Ok? Entonces tenemos a toda esta gente que desde el arte, como William Blake, está como rescatando esta idea de lo monstruoso y del diablo como formas de liberación personal, ¿no? Entonces, en este contexto, la gente comienza a acercarse a ese otro mundo de lo que no es visible para entrar en contacto con esas otras formas de saber. Dice, en esta corriente positivista, en esta corriente científica, que es todo comprobable, ojo, positivismo no significa ser optimismo. Optimismo es una corriente filosófica, ¿ok? Es otra cosa eso. Ah, claro. Entonces, más allá de estos datos absolutamente comprobables, hay gente que está tratando de acceder a otras formas de conocimiento y de aprehensión de la realidad. Y comienza a generarse en este interesante París los primeros experimentos espiritistas. El tema es que teníamos estas mesas que bailaban, ¿no? Pero a veces tenían trampas, no eran ejercicios espíritas reales, entonces muy pronto cayó como en problemas por charlatanes y tal. Entonces, al inicio, Alan Kardec no creía en el espiritismo. Él llega por acompañamiento de su esposa y de una amistad a una sesión espírita, pero verdadera, donde sí hubo un mensaje del espíritu de la verdad, del gran espíritu, en esa reunión, mensajes que a él se le repitieron y se le revelaron a partir de otros mediums en lugares diferentes, y dijo, caray, aquí hay algo real. Pero dijo, al final con información científica necesito una serie de pasos comprobables y una estructuración de todo esto para que tenga sentido para mí. Y entonces él da forma a esto y sale a la luz como sus obras, ¿no? Que tienen que ver con estos manuales espíritas donde dan fundamento a esta
corriente de espiritismo científico y comenzó, digamos, en Europa, entre intelectuales, entre artistas, entre bohemios, pero llega a América a través de estas personas que llegan a París, ya sea por estudios, ya sea por placer y tal, y de ahí comienza a permear a la población de manera más popular, que dice, coño, esto tiene sentido, si yo ya venía adorando muertos toda la vida, si yo le tengo una base espiritual a mi abuela o a un muerto congo, no sé qué, se incorpora. Entonces, vamos a encontrar supervivencias del espiritismo, sobre todo en Brasil. Aquí en México hubo también un boom del espiritismo, había templos espíritas y tal, lo que se perdió ya en los últimos años. En Haití muchísimo y en Cuba muchísimo. Necesitaríamos una sesión larguísima solo para hablar cómo se dan las manifestaciones del espiritismo en Brasil, pero dejémoslo con que en Brasil se queda una corriente espírita científica muy pura, muy a la manera francesa, y lo que después se desarrolla a partir de los años 20 en Umbanda. ¿Ok? En el caso de Cuba vamos a tener dos formas de espiritismo. El espiritismo de mesa y el espiritismo de cordón, pero ambos quedan inscritos en el espiritismo cruzado. Se define como espiritismo cruzado dado a que lleva una parte relacionada con ese espiritismo científico kardasiano, pero se mezcla con cultos de palo mayombe, con estas cosas más congas y más bantús. Entonces, en una sesión espírita no vamos a estar como estas imágenes francesas, ¿no? Donde están alrededor de una mesa redonda y entran en trance, y los mediums y la bola de cristal y la ouija. No, aquí es un poco más divertida y extravagante. Das 4 padres nuestros, lees 3 plegarias de Allan Kardec, te avientas cantando una transmisión desde el Santísimo y entonces por arriba de una persona lo que viene es un espíritu congo que viene hablando en lengua, ¿no? Entonces, yo creo que para eso Rubén puede platicarlo un poco mejor. Es algo que si no has tenido contacto con eso, que si no has sido algo con lo que creciste, es muy impactante, muy impactante. Es tan surrealista que a veces es un poco complejo imaginarlo si no estás aquí, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Vale, ahora vamos a ti, de Rubén, vamos a hacerte una preguntita y es que, bueno, os está claro, ¿no? Que antes de iniciarte, ¿no? En estas, tanto en Locha como en Palo Mayombe, como en Espiritismo Cruzado, ¿no? Algo tuvo que llamarte, algo tuvo que generarte cierto interés, ¿no? Y básicamente la pregunta es, ¿qué te ha acercado a estas tradiciones? Hay varios factores. De siempre me sentí súper atraído por las tradiciones afrocaribeñas. Hay mucha gente que se puede sentir identificada con lo nórdico, con lo celta. En mi caso no me resonaba para nada eso. Y yo creo que al final los espíritus te acompañan a estas tradiciones y un poco pues como que te codeas al final con lo que necesitas codearte, ¿no? Lo primero, llego al interés de estas tradiciones bueno, reconstruyendo la tradición. Al reconstruir la tradición había cosas que decía, hostia, es que esto es imposible que sea catalán, esto es imposible que sea de aquí. Y cuando me puse a estudiar sentí la necesidad de encontrar a alguien que estuviese afincado en estas religiones o en estas tradiciones. Y bueno, Internet el espacio cibernético es un lugar interesante y hoy en día pues tenemos mucha más facilidad para poder preguntar y para poder investigar. Y buscando por Instagram encontré una persona que estaba dando formación en ese momento, es una chica que es dominicana, que vive en Nueva Orleans, y le escribí y le pregunté pues acerca de si podía acceder a aprender con ella pues judú en este caso, ¿no? Porque las cosas que me iba encontrando eran básicamente temas de judú. Y lo primero que me contestó fue
que ella no enseñaba blancos europeos. Esto es una cosa que también se da bastante en las prácticas de la tercera raíz, no tanto, por ejemplo, en Cuba. En Cuba hay un crisol y hay un mestizaje bastante importante y te vas a encontrar babalaos, espiritistas y personas que tienen santo hecho que son más blancos que yo, tienen los ojos azules, pero en el sur de los Estados Unidos, pues por causas raciales y causas sociales, también políticas, hay que entender el sufrimiento de esas personas. Entonces, bueno, a veces pues son un poco reticentes. Yo me quedé un poco con desánimo, evidentemente, cuando me dijeron que no, y bueno, pues ideé un plan maquiavélico para ver si al final pues me enseñaban o no. Lo que hice fue, al cabo de un tiempo, expresarme de otra manera completamente diferente, con mucho respeto, y le envié unas cuantas cosas que tenía transcritas de Danai. Entonces, a esta persona le llamó muchísimo interés, me dijo de hacer una videollamada, hicimos una videollamada y me dijo, dice, es interesante lo que tienes, pero necesitas un contexto tradicional cultural. Que ese es el problema de las personas que se acercan leyendo un libro de Hoodoo y dicen que son root workers. Ese es el problema real, ¿vale? Entonces, entre otros problemas reales. A partir de ese momento, yo inicio un aprendizaje durante 2 años en Hoodoo, en Rootwork y lo que es el Conjure. Y me doy cuenta al estudiar el Hoodoo, que siempre estás aprendiendo, ¿no? Y es súper interesante, que bebe de muchas otras tradiciones y de muchas otras influencias, o del vudú, o del espiritismo, o del palos, el palo y el vudú sobre todo, y de la ocha, porque hay muchos practicantes que al final necesitan anclarse en estas tradiciones para poder complementar su práctica. No digo que sea incompleta, digo que al final, si quieres ahondar y tener coherencia con tu práctica, al final la mayoría de practicantes o de root workers o de conjuradores, al final están adscritos en alguna de estas tradiciones. Eso por un lado. Luego por un tema de fe. Hasta donde he visto, hasta donde he practicado, y también un tema espiritual y también un tema emocional, donde me he sentido acogido, donde me he sentido cuidado, donde he sentido que realmente me desarrollaba con calidad y humanidad, han sido las prácticas de la tercera raíz. Entonces, para una persona como yo, que soy europeo, que vivo aquí en Cataluña, a pesar de que, bueno, sí, por parte de padre tengo familia cubana, pero no los conozco, fui a buscar, pero no los encontré, tenía una necesidad de reconstruir parte de mi estructura, tanto familiar como espiritual. Entonces, yo creo que esas cosas me fueron llevando en el camino. Cuando acabé de formarme en Judo, acabé, digo, formalmente la formación, porque nunca acabas de aprender. Sentía la necesidad de seguir aprendiendo con los oráculos y encontré a Yoko. Entonces le escribí, le dije que estaba interesado en aprender bone reading con ella, y un día me hizo una lectura y le dije, bueno, yo quiero aprender, porque ya me había iniciado, o sea, bueno, me había iniciado, había tomado la primera ceremonia, había recibido legua, había recibido collares y tal, con un chico que era venezolano, que me había presentado la chica esta dominicana con la que estaba aprendiendo, es un chico que estaba aquí en Barcelona, y sentí la necesidad imperiosa de seguir aprendiendo. Entonces le comenté a Yoko y en esa lectura al final le dije, bueno, me gustaría seguir aprendiendo, hostia, me gustaría que fueses mi madrina. Y lo que Yoko me contestó fue, ya le daré coco ya, como diciendo, de eso nada, ¿sabes? O sea, que es como, me mandó a la chingada, como dice ella. Pero esto es real, ella se ríe porque es real. Entonces yo cuando colgamos dije, vale, me ha mandado a la chingada, pero después, con el tiempo, pues ya hice la formación de bone reading con ella, que nos pilló con toda la pandemia de por medio, y al final de las clases, una de las cosas muy importantes dentro de la práctica de la regla de Ocha es establecer vínculos potentes, y yo hablábamos todos los días después de las clases. Al final, poco a poco, pues nos fuimos conociendo más íntimamente, y ya le volví a sacar el tema y me dijo, bueno, ahora sí, ahora que te conozco, pues ahora sí, porque tiene que ver con un tema de vínculo. Y bueno, eso es lo que me llevó a las prácticas de la tercera raíz. No menos importante, siempre lo dejo para el final, es un tema de salud. Yo había estado haciendo muchísimo trabajo personal conmigo mismo, lo hablo abiertamente ahora porque antes me costaba mucho admitirlo y decirlo y explicarlo. Yo pasé por un proceso personal complicado, con 23 años pasé una depresión y una crisis de ansiedad muy importante, que me llevó a buscar consuelo en las prácticas de la tercera raíz, y donde las encontré fue ahí.
realmente. Y puedo decir que a nivel de salud mental me ayudaron muchísimo, pero tuve que hacer un gran trabajo terapéutico antes. Y eso es una de las cosas que hablaba con Yoko cuando estábamos allí en las conversaciones que nos daban hasta las 3:30 de la mañana, o sea, en su casa. Era, menos mal que he hecho mucho trabajo a nivel personal, he hecho mucha terapia, mucho coaching o lo que sea, porque si no, tal vez a lo mejor hubiese cortocircuitado, ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Porque cada uno llevamos lo nuestro y pienso que una de las cosas del problema hoy en día de la espiritualidad tóxica es este positivismo con la espiritualidad tiene que ir a favor de un proceso vital y de un proceso personal, si no es espiritualidad tóxica. Entonces, con eso, con Yoko lo habíamos hablado muchísimo. Así que bueno, me he extendido un poco, pero es que esas, son todas esas variables que me llevaron ahí. Empecé por el judo y al final he acabado hasta el fondo. No sé dónde me llevará lo siguiente, pero yo creo que hay que mojarse. Bueno, y ese proceso de aprendizaje, ¿no? Una vez ya conociste a Yoko y ya ella, bueno, pues te dijo, ok, vale, va, empecemos. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje hasta antes de irte a México? Duro de cojones. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque, primero, porque Yoko está en México y yo estoy aquí. Ujú. Entonces, nuestras conversaciones primero son telemáticas, o sea, sí que es verdad que hoy en día con acceso a Internet, pues las distancias se acortan y el aprendizaje es así. Pero una de las cosas que pasa es que un problema del europeo aquí es la inmediatez y queremos aprenderlo todo rápido. Y Ujú. esto no depende de ti, o sea, no depende de que quieras ir rápido, lo marcan los oráculos, lo marcan las espiritualidades, lo marcan los santos, lo marcan los orichas, lo que te acompaña te está diciendo de a una, ¿no? Entonces, esta inmediatez que tenemos aquí de lo queremos todo ya y lo quiero aprender y pago un curso, ya lo tengo y ya estoy iniciado, no se da en estas tradiciones. Entonces, lo primero fue complicado, como te decía, porque o sea, las ganas no marcan los tiempos reales. No sé si me explico. Vas poco a poco. Entonces, yo como decía, mira, léete este libro de Lidia Cabrera. Por ejemplo, yo estuve leyendo un libro que os recomiendo un montón que se llama Yemayayo Chun. Es un libro buenísimo, donde explica un montón de cosas acerca de la regla de 8, incluso de las iniciaciones. Yo me lo leí y pensé, vale, esto es lo que me va a pasar. Cuando llego allí, nada de lo que ponía en ese libro, nada de lo que, de lo que explicaba Lidia Cabrera, que es jodidamente buena, o sea, son libros que recomendamos un montón, siempre lo decimos, nada de eso se tradujo a la realidad. Entonces, para mí el aprendizaje primero fue leer, hablar mucho con Yoko, consultarme con el caracol, atender a ciertas cosas y ir preparándome de una manera pues, espiritual y psicológica para poder llegar allí, porque Yoko y yo no nos conocíamos en persona. Yo me iba a pasar un mes y medio en casa de una persona que no conocía en persona y a estar con personas que tampoco conocía de nada. Es o vas con el corazón abierto y con la mente abierta, fuera de prejuicios y has podido leer mucho y tú crees que eres muy abierto porque sí estás estudiando una tradición de la tercera raíz y soy súper inclusivo y lo que tú quieras, pero hasta que no llegas allí y te mueves con la gente de allí, que eso es como decía yo un montón de veces, son gente que ha nacido en la mata de la brujería, son gente que ha nacido en esa cultura y ves cómo lo viven y no es un domingo al mes que se va a la iglesia y se reza. Ellos, desde por la mañana hasta por la noche, lo viven, es una forma de vida. Entonces, para poder entenderlo, necesitaba vivirlo desde dentro. Y esa fue como el camino hasta llegar allí. Y sobre todo mucha paciencia, mucha rigurosidad, mucho trabajo personal y sobre todo, pues eso, atender a los oráculos, porque son nuestros pasos en estas tradiciones. Ujú. Perfecto, Yoko, ahora una pregunta para ti. Cuando Rubén te pidió que si le podías enseñar, obviamente tú al principio le dijiste, vete a por ahí al carajo, y luego dije, bueno, dijiste, ok, pero ¿cómo se escoge un aprendiz? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en España, en México e incluso en Cuba hay gente que detrás de un capitalismo salvaje, de decir, si me vas a pagar en euros, te hago santo aunque no te enseñe carajo y hago de cuenta que sí te estoy enseñando, van a admitir a cualquiera, ¿ok? Pero yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso al escoger si tienes un tema ético bien claro.
Yo no deseo tener muchos ahijados. De hecho, no me gusta ahijados o aprendices, porque son una jodida responsabilidad de la que no tienes una idea. Es una responsabilidad como si fueran hijos que tú hubieras parido. Lo que la diferencia es que a un hijo que pariste le dice, cariño, terminaste la universidad, ahora sí váyase a vivir su vida y váyase a hacer su vida a otro lado, pero con un ahijado no haces eso. Entonces, para empezar, es muy pesado. Segunda, lo que hagan bien o mal en la vida va a ser un reflejo de ti. Entonces, como que para pasar vergüenzas está bien complicado. O sea, es un tema que va más allá del dinero, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con, ni siquiera es un tema de merecimiento, es un tema de, eres alguien que está abierto para esto y lo vas a respetar y lo vas a llevar al menos con un poquito de ética como intento llevarlo yo. Por esta casa ha desfilado un montón de gente, ¿sabes? Que ha fallado en la prueba y en el camino. Y que aunque yo le doy coco a mis cosas para decidir si le hago santo a alguien o no, pues de todos modos entra esta parte complicada de la naturaleza humana y entonces pueden darse cosas, pueden darse conflictos o en esta observación del tiempo te das cuenta de qué tan consciente está la persona de la parte oscura de su naturaleza y cómo puede contradecir como los fundamentos éticos de esto o de lo que se espera en este tipo de prácticas. Entonces, junto con un gran poder sobreviene una gran responsabilidad. Y Rubén fue testigo estando aquí en México, que tú haces una obra, que tú abres un oráculo, que tú haces cosas que sin fanatismo, sin nada, se materializan sumamente rápido. Aquí no hacemos un entramado de cuarzos, prendemos 2 velas y danzamos a la luna llena. Aquí manejamos conscientemente energías potentes que modifican visiblemente el entorno, no solo situaciones, sino hasta el ADN de la persona, el olor de la persona, los rasgos de su cara, la energía que emana de tu propio cuerpo. Muchos conocen a Salomón porque fue compañero del curso Judú. Hay veces que estás sentado en esta casa tomando café junto a él y de la nada empieza a botar vapor y empiezas a sudar, como si estuvieras junto a un calentador eléctrico. Explícame desde la física o desde la biología cómo generas fenómenos de ese tipo. A veces yo doy corrientazos eléctricos, por ejemplo. ¿Cómo lo explicas? Y no es electricidad estática ni ninguna vaina de esas. Entonces, hay mucha gente que llega aquí por las razones incorrectas, porque dicen, quiero ser un brujo superpoderoso, y tú ubicas que no tiene que ver contigo, ubicas que tiene que ver con los dioses y con el manejo consciente de las transformaciones que se generan en ti a partir de ese sacerdocio con esos dioses, que implican una serie de reglas, reglas que probablemente no vas a querer cumplir. Entonces, implica mucha disciplina y mucha conciencia. Entonces, hay gente que llega aquí porque pretende tener un título como si fuera un título nobiliario. Al menos se ve mucho acá en México, ¿eh? Gente que no tuvo una educación formal, gente que tiene graves problemas de autoestima, que se siente menos y dice, ahora me voy a hacer santo o me voy a hacer babalao, entonces como soy mayor que tú o tengo mayor rango que tú, ahora tú me tienes que rendir pleitesía. O sea, también hay temas de egos mal llevados. Y todo ese desfile de cosas se ven aquí. A esta casa ha venido gente para que le busque marido. Y dices, ¿tú te piensas que si estuviera en esa vaina no me lo buscara primero yo, antes que tú, güey? Entonces, el santo no te va a dar dinero. El santo no te va a dar un marido. El santo no te va a dar toda esta, no sé, no va a corregir, como dice Rubén, problemas de autoestima que tienen que tratarse con un profesional de la salud. Te da estabilidad. Y si sigues esos consejos y haces las cosas con una congruencia, probablemente sí llegue el dinero a partir de un trabajo honesto y, ¿sabes? Disciplinado. Y a lo mejor llega una pareja estable porque trabajaste esas otras cosas que estaban dentro de ti, que también aparecen en tu ITA o en tu profecía de vida, pero depende de ti.
¿sabes? Entonces, aquí ha habido gente que ha llegado y como mismo ha llegado, en el camino se han ido quedando. Son gente que no han llegado a una consagración e incluso no me da pena decirlo. La primera hijada que tuve, el primer santo que parí fue una española. La chica vive en Canarias. Y a pesar de que tuve todas estas conversaciones con ella, al final hizo todas las cosas con las patas, ¿no? Y rompimos relación con el tiempo. Fíjate, entonces eso a mí me dejó lecciones para observar de manera más estricta y más larga en el tiempo a las personas antes de iniciarlos. Y todavía antes de iniciarte, el poco conocimiento que cada uno de nosotros vamos acumulando con la vida se va dosificando. Porque a las personas no es que llegas, te hago santo y ya te digo todo. No, es como dijo Rubén, es algo de poco en poco, porque incluso nosotros, yo soy su madrina y yo sigo aprendiendo. Y todavía, bueno, vamos a platicar una cosa. Acá en México es complicado hacer construcciones de casas, ¿ok? Igual que en España, y te cobran carísimo y es un desastre. Entonces yo dije, a la Viva México voy a construir una barda aquí enfrente de mi casa, pero necesito que no llegue el inspector de vivienda porque luego me van a cobrar un dineral de multa. A esa hora estoy llamándole a mi madrina. Oye, madrina, ¿me dices cómo hacer un polvo para que la justicia no venga a la casa, para que no llegue el inspector? Y me dice, sí, mi amor, haz esto, taca, 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 taca. Preparé el polvo ese, lo soplé y no solo yo, 2 vecinos más construyeron. Y cuando terminó de construir el último fue que por fin llegó el inspector. Nunca nos agarraron en eso. Entonces, con los años que yo tengo de santo hecho, yo sigo recurriendo a mi madrina y cuando yo estoy en Cuba en estas estancias súper largas, yo me sigo acercando a esas gentes que tienen 40, 50, 60 años de santo, porque sigues aprendiendo y el conocimiento se inserta desde la oralidad. No están en un manual, no están en internet, viene de la oralidad. Y si tú no le caes bien a la persona, ¿por qué tendría o no te granjea su favor, ¿por qué tendría que darte tus secretos? Entonces, se aprende en la práctica, se aprende cerca de las personas mayores. Es esa conciencia eterna de que somos aprendices de una vida entera, que no lo sabemos todo y que aunque tengas una consagración, necesitas seguir al igual que como comenzaste, con esa humildad y con esa apertura de mente para seguir buscando tus verdades, ¿sabes? No humildad de dejar que alguien que te pase encima, porque a Rubén ya le quedó más que claro que cuando me quieren tronar un dedo se desata un vendaval. Humildad me refiero a reconocer que seguimos implicados y responsabilizados de todo este proceso. Y una pregunta, Yoko. Estamos hablando de iniciación y ahora nos meteremos en este tema, pero en la regla de Ocha, incluso en Palo Mayombe y demás, ¿existe la figura de solo el creyente sin necesidad de estar iniciado? Sí, yo creo que sobre todo se ve en Cuba, cariño. Hay mucha gente que no está iniciada, pero como es su cultura, dicen, mira, hoy fue cajón al muerto. Ay, pues voy y llevo, pues no sé, para sacudirme en medio de la música, como elemento mágico también y ritualístico, voy y me sacudo de cualquier negatividad. O, por ejemplo, cuando se hace un eleguá, que tiene que ver con los niños, es muy cercano a esta figura del niño sagrado, ¿no? Los niños del barrio, aunque no tengan santo hecho, dicen, ahorita va a salir el Yabó y como sale aventando juguetes y dulces, nos acercamos, ya le tenemos calculada la hora a la que sale y tenemos ese beneficio. Igual cuando hay un tambor. Seas religioso, no seas religioso, te acercas en el tambor porque al final te van a repartir dulces y pastel y, ¿sabes? Y hay gente que puede llegar a tener un problema y aunque no esté iniciado, se acerca a este universo para buscar la solución a ese problema. Hay cuestiones de devociones, ¿sabes? Hay gente que no está iniciado en esto, pero de repente llega y me dice, oye, le encontré estas berenjenas bien bonitas a Ollá, ¿me dejas ponérselas? Y vienen y conversan con Ollá, y yo no sé qué tanto le dicen, pero lo hacen desde su sentir personal. O sea, pero no, no todos los creyentes buscan la iniciación, entiendo. No, Vale, no, perfecto. porque hay una parte que te digo que tiene que ver con conciencia y con responsabilidad,
Porque cuando hay una sugerencia del santo, no se tiene que malentender como una imposición. Es como una sugerencia tal cual te la da el médico cuando vas a consulta y te dice, te recomiendo no comer carne. Si comes carne y te jodes con los triglicéridos, ya es problema tuyo. Aquí es lo mismo. Entonces, yo creo que implica mucha conciencia del por qué no debería de hacer ciertas cosas o por qué tengo restricciones o prohibiciones y si estoy dispuesto a llevar esta vida disciplinada que implica esa serie de reglas. Y es válido no querer hacerlo, ¿me entiendes? Pero yo creo que ese es un factor importante al considerar si te integras a esto. Otra cosa, no es de que digas, bueno, ya se me pasó la furia, entonces ahora me voy a deshacer de santos y entonces me voy a quitar de golpe todas las responsabilidades que adquirí. Claro que no. Claro que no. Perfecto. Entonces, Eso es una ahora vida entera. nos vamos a hacer una pregunta que es, luego leeremos las preguntas que nos estáis escribiendo, que veo que ahí ya empieza gente a escribirlas. Entonces, quiero preguntarte, Yoko, el hacerse el santo, vamos a hablar ahora concretamente de regla de 8, obviamente luego me gustaría si puedes hacer un matiz de palo y demás, pero más concretamente regla de 8, que ¿en qué consiste la iniciación? Obviamente soy consciente de que hay secretos, de que hay límites que no vamos a traspasar en esta conversación, pero me gustaría que nos explicaras hasta donde esté permitido qué ocurre o qué hacéis y sobre todo qué significado tiene. El nombre correcto es Cariocha, así se llama la consagración. En esa consagración, lo que haces es que el iniciado no es que pase un nivel de aceptación a una comunidad, como sucede en sociedades secretas, como la francmasonería o, no sé, la Golden Dawn y otras variables. Aquí hay un proceso de transformación realizado por sacerdotes. Todos los que participamos en una cariocha tenemos un sacerdocio para que ese iniciado se transforme en un avatar de los dioses. Nosotros dejamos de ser simplemente humanos para convertirnos en avatar de los dioses. Por eso, en esta creencia, el día que yo muera, el día que yo trascienda, yo no me voy ni al cielo, ni al infierno, ni esas vainas. Yo no ando vagando por ahí. Yo una de dos, o me voy a convertir en un espíritu guía o en un espíritu que se adscriba al coro espiritual de alguien para ayudarlo en su desarrollo mientras yo me sigo elevando sí, como en el cosmos, a partir del trabajo y la labor que haga con esa persona, o me convierto en un avatar de Yansan, de Oya, y el día de mañana yo viviré en el receptáculo de una piedra y seré adorada dentro de una sopera. Dicho así, soy suena una muy bien diosa. y extraño. Siempre dice eso, siempre. Vale, entonces, básicamente una iniciación en regla de 8 es para, convertirte, ser parte del dios, ¿no? Convertirte en este avatar del dios. Sí, y la transformación no solo es de nombre, no solo viene de un rango, cariño, no solo viene desde el ponerte algún atributo con una ropa, con una capa, con una medalla o con un collar. La transformación es desde adentro del cuerpo. Entonces, es impactante cuando ves a las personas porque cambia el color de la piel, cambia el color de los ojos, el olor de la persona es distinto, la piel, ¿sabes? Estos fenómenos que suceden alrededor del cuerpo de la persona, como emanar calor o electricidad o cosas así, se dan porque la iniciación, que es larga y compleja, implica tomar cosas que te hagan otras cosas sobre el cuerpo mismo, etcétera, 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 etcétera. Una larga lista de etcéteras que no se pueden comentar aquí en cámara. Pero que la transformación va desde adentro. A mí me pasaba mucho que de repente aquí en medio de la cabeza me salía como manteca de corojo y decía, ¿dónde diablos me llené de aceite? Ya estoy goteando como si fuera carro viejo. Pero incluso a veces en la primera fase, como las hierbas y las plantas tienen una función primordial y están en el corazón de nuestra consagración, mi ropa
decía, mierda, parece que me recargué en el pasto y tengo verde aquí en el suéter. Y había estado sentada aquí en la mesa todo el día y manchaba de hierba mi ropa. Incluso hasta el interior de la ropa interior gotea color verde hierba. Entonces, no es una cosa que venga desde un título, no es una cosa que tenga que ver con la imposición de elementos simbólicos como sucede en otras tradiciones a partir de una llave o de que te pongan otro símbolo en tus manos. No te entregan simbólicamente nada, te transformas completo desde adentro. Vale. Y los procesos que ocurren, obviamente serán secretos, pero además de transformadores, tú, Rubén, ¿qué es lo que has percibido de ellos? ¿Qué es de alguna manera lo que podrías decir que ahora en tu día a día notas de eso? Bueno, yo lo que me he notado muchísimo desde el primer momento, bueno, desde que estaba en el trono, fue que tenía estaba muy en paz conmigo mismo. También me cambió muchísimo el metabolismo. De hecho, la mayoría de personas en el trono engordan y yo perdí 8 kilos, pero porque yo estaba súper hinchado. Entonces, también tenía problemas de piel y los problemas de piel ya no están. Esas son cosas que yo observó, o sea, yo justo por entrar al santo, o sea, por problemas de los nervios o lo que sea, tengo problemas de la piel y tenía la piel súper inflamada, súper irritada y tal. Y justo cuando acabó la consagración y yo estaba sentado en el trono, o sea, no había ni rastro en la piel, ¿no? Entonces sí que es verdad, pues lo que dice Yoko, que te cambia el olor corporal y también un poco cómo percibes el mundo. Yo le decía el otro día a Yoko, que le llamé por la tarde, digo, o sea, es que me da la sensación de que percibo o siento y percibo más cosas alrededor de mi entorno. Sí que es verdad que cuando estás en esta parte, que es el Illaboraje, que dura un año entero, que es un año de depuración, pues como que se van afinando las espiritualidades que se van colocando pues, en tu cabeza o en tu coro espiritual. Y eso evidentemente transforma tu vida y la manera que tienes de vivirla. También, por ejemplo, a nivel de sueños, sueño muchísimo con los orichas que recibí, sueño también con las espiritualidades que se manifestaron en la misa de investigación espiritual, todas esas cosas que hasta entonces no ocurrían, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy espiritual y creo en todo esto. Ya he dicho antes que tenía mucha fe. Suelo poner los pies en el suelo, intento poner la cabeza, o sea, los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, ¿no? Pero sí que verdaderamente sientes que hay cambios y transformaciones en tu vida real, ¿no? Y eso se traduce también un poco con lo que explicaba ella. A partir de ese momento tienes unas responsabilidades para contigo, unas responsabilidades para con tus padrinos, una responsabilidad con las espiritualidades que te acompañan y eso va a ser de por vida. Entonces es una decisión que tienes que tomarla pues muy bien tomada, ¿no? Porque son cosas que se hacen que no desaparecen jamás. Eso queda como una impronta para siempre. Entonces tienes que estar muy convencido. Por una parte, yo también siento que he sido coherente con lo que he ido haciendo hasta entonces. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, ya no practicas brujería, ya no estás en la brujería tradicional, ¿no? Te has ido como para lo afro, ¿no? Has abandonado lo que venías haciendo hasta entonces. Y le he dicho, no, digo, de hecho nunca dejé de hacer lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que yo tengo un compromiso con la brujería tradicional y eso siempre estará. Y ahora tengo un compromiso que es bastante más visible que antes porque, claro, mi vestimenta lo dice, mi comportamiento lo dice, la forma en que tengo colocadas mis espiritualidades en la casa lo dice. Entonces, esas cosas tienen que ver con una coherencia y la coherencia es muy importante porque al final, si no, acabamos en lo que, como mencionábamos, como temas de apropiación cultural y cosas así, ¿no? Que teníamos que abrir ese melón. Entonces, todas esas cosas son importantes porque cambian tu manera de relacionarte, como te decía, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo también que he notado. Pero básicamente yo estoy muy tranquilo y muy en paz, que eso para mí es muy importante, muy importante. Perdón, y en ese sentido, Rubencito, que hablabas de que no estabas dejando a un viejo amigo por un nuevo amigo, cuando se hicieron todas las cuestiones previas para las consagraciones de Rubén, Danae,
que es el origen de su tradición, de la tradición que le encabeza, ella hizo acto de presencia en cada una, aunque no pertenecieran al universo de ella. Ella estuvo presente en el rayamiento de Rubén y se materializó y llegó y le puso la mano y le conversó y le dijo, mi hijo, póngase pila, que esto está bueno, ¿no? Y cuando se hizo la investigación, la misa de investigación espiritual, ella fue el primer espíritu que hizo acto de presencia, se materializó y dejó una recomendación para el santo, para la consagración. Entonces, esa mujer en vida no tenía que ver con estas tradiciones en las que estamos inscritos, pero ahora, en este momento de la vida, lo que toca es que él integre, por un lado, la práctica que tuvo toda la vida con esto otro, porque no están peleadas las cosas. Como mismo yo lo hice con una cosa muy indígena, que saben que no solo por mis estudios, sino porque tengo sangre indígena en mis venas, sigo llevando a la par de esta otra práctica. Hay cosas que voy a solucionar por una vía y cosas que solucionaré por la otra. Y yo con una pregunta, ahora que estamos hablando así de las transformaciones, ¿qué cosas ves tú en tus aprendices, en tus iniciados, tus hijos, tus ahijados, ¿no? Son mis hijos, técnicamente. Exactamente. Ya nacieron de mi axila peluda. O sea, son míos. ¿Qué percibes? ¿Qué transformaciones ves tú? ¿Qué cambios notables dices? Puedo decirte que has cambiado en esto. Yo creo que fue ante todo de salud. Rubén se hizo santo junto con Esther, que es como su hermana, porque ambos tenían padecimientos de salud. Rubén mucho desde su salud mental, ¿no? Desde su parte emocional. Pero Esther sí tenía problemas físicos que le estaban llevando a bajar mucho de peso, porque, claro, la detectaron como celíaca, pero ese era solo uno de los síntomas de un síndrome mucho más complejo que le estaba haciendo que no pudiera comer nada, tenía dolor todo el tiempo, sangraba todo el tiempo desde el estómago y tal. Esto podía como transformarse si no se cuidaba al pie del médico y obviamente no se hacía sus cosas de santo, podía llevarle incluso a perder hasta la razón. ¿Sabes? Porque es un síndrome muy complejo y muy extraño que a muy pocas personas les da y que tiene que ver con la tiroides, ¿ok? No es hipotiroidismo, es otra cosa más extraña. Entonces, hoy día me siento muy aliviada porque ella ya no tiene esa inflamación, ya come perfecto, ya no tiene nada en la sangre, o sea, nada de estar sangrando, ha ido a hacerse estudios con el médico y no presenta síntomas como visibles, está comiendo muy bien, recuperó peso, está tranquila. Entonces, solo hace como días le hablé y me decía que tenía un poco de dolor, pero porque la bruta se tragó un plato de pasta, porque ya el antojo no le pudo más y bueno, se comió un plato de pasta. Pero esa Esther que llegó tan enferma, tan preocupantemente enferma, hoy día está divina. Entonces, yo creo que la transformación principal que ellos tuvieron se demostró en cuanto a su salud. Eso fue lo principal. Lo otro es que, bueno, ya están más tranquilos, ambos me han dicho que justo lo que hablaba Rubén, como que estaban percibiendo más cosas, ¿no? Que tenían sueños con muchísimas revelaciones, cosas por las cuales no podrían estar condicionados porque son cosas que ni han leído, ni que están en internet, ni nada por el estilo. O sea, se les revelan una serie de secretos y cosas, ¿no? La otra cosa es que están sumamente tranquilos como si tomaran Valium todo el día, ¿no? O sea, están o sea, me alivia verlos bien. Y ahora que ya hemos hablado un poquito de las transformaciones, vamos a hablar de tu año de purificación, ¿no? En el que estás tú ahora mismo, Rubén. Y en este año de que te estás purificando tienes una serie de restricciones que te han impuesto o, bueno, que se te han dado, como lo quieras ver. ¿Qué restricciones estás y a qué se deben? Pues, a ver, las restricciones en realidad son tabúes, ¿vale? Son tabúes que se ponen, son para todo el mundo, ¿vale? O sea, el Illawarra tiene unas restricciones para todo el mundo, pero luego en el ITA, que es, el ITA es tu profecía de vida, ¿vale? Que ahí te dicen pasado, presente y futuro, ahí también se te dan otros tabús o otras prohibiciones que en realidad no son para coartar tu libertad personal ni mucho menos, sino para tu buen desarrollo espiritual, físico, etcétera, ¿no?
Los Illabos somos como bebés a nivel energético, por así decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, no podemos salir a la calle a partir de las 6 de la tarde, a no ser que estemos trabajando, porque si nos da el sereno o nos mojamos con la humedad o con la lluvia, nos podemos enfermar. Por ejemplo, no podemos tomar alcohol, no podemos fumar, no podemos usar perfume, tenemos que usar pues, desodorantes y champús que sean neutros. No podemos, por ejemplo, maldecir, tenemos que tener una conducta apropiada, atender pues, a nuestras espiritualidades. ¿Qué más prohibiciones tenemos, por No ejemplo? puedes hacer brujería No mientras podemos tanto. hacer brujería ni nada de eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que estoy dando clase en el camino de Danae, pues ciertas limpiezas o cosas así no puedo hacerlas, las tienen que hacer las chicas que están dando las clases conmigo, ¿no? Entonces, Ujú. hay ciertas cosas que es más que nada para que esa depuración continúe. Luego también, pues, hay otro tipo de prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, no podemos, o sea, cuando estamos en nuestra casa, comemos en la estera porque en el suelo están reposando nuestros santos que acaban de nacer. Entonces tenemos que comer en un plato específico, con, una cuchara, con nuestra cuchara, con nuestro vaso. Tenemos que ir pues, con una vestimenta en concreto, tenemos que vestir de blanco, nuestra cabeza tiene que estar tapada porque ahí es donde se hacen la mayoría de ceremonias, encima de la cabeza. Decía Yoko que se hacen cosas en el cuerpo, ¿no? Pues en la cabeza se hacen muchas cosas. Ujú. Luego, por ejemplo, también tenemos que tener pues, mucho cuidado también en cómo tratamos a nuestro papá o a nuestra mamá, porque, por ejemplo, ¿no? Y también cómo tratamos a nuestra madrina, porque son personas que nos han traído aquí, a este mundo. Entonces son como ese vehículo por el cual nosotros estamos aquí, estamos haciendo lo que estamos haciendo y un montón de cosas más. No lo digo para que la gente no se asuste, porque, por ejemplo, mi familia lo está llevando muy bien y todas las prohibiciones y todas estas cosas. Yo tenía un poco de problema porque pensaba, hostia, a ver cómo lo van a llevar y tal, y en realidad mi familia pues lo está llevando mejor de lo que pensaba. Con mis amigos es un poco más complicado porque me pervierten mucho, ¿no? Entonces, a ver, vamos a salir por la noche a tomar algo y cosas así, no, yo no puedo, mejor lo hacemos aquí en casa, ¿no? Entonces, no me puedo sentar tampoco pues en un restaurante, ¿sabes? A no ser que estuviese con mi madrina, que tampoco, ¿no? Entonces, pero algunas prohibiciones, pero claro, yo a ella la tengo lejos. Si no estoy con un santero mayor, no puedo hacer según qué cosas. Entonces, todas esas cosas que os estoy contando son cosas que uno debe asumir. Y tiene que estar muy claro para hacerlo, porque si después de todo el sacrificio que es, antes, como decía, antes de hacerte el santo, luego los 7 días del santo, que no son tontería, porque realmente es muy bonito, pero es muy duro, yo al menos lo percibí de esa manera, hay personas que no lo perciben así, yo lo viví de esa manera. Después, si has hecho todo eso para luego saltar de todas las prohibiciones, que en realidad, ya te digo, son tabúes para tu buen funcionar, Ujú. es una tontería. Entonces es perder el tiempo. Entonces hay que estar muy claro con que tienes que seguir ese tipo de recomendaciones. Para mí no son prohibiciones, son recomendaciones. Entonces, bueno, podría estar enumerándote aquí un montón, porque son un montón, y al final, pues, yo al principio pensaba, no sé si me estoy saltando alguna prohibición porque son tantas, o recomendación porque son tantas, pero lo bueno que tuve es que como hice el santo a las pocas semanas de llegar allí, luego pude estar con Yoko y con otros religiosos allí, entonces me fue mucho más fácil acostumbrarme porque vivir eso dentro de tu casa religiosa no es lo mismo que vivirlo yo en la mía, que aquí estoy solo y que tengo a Yoko allí, como decía, ¿no? Entonces, Ujú. ¿Y qué pasaría si te saltaras una prohibición? eso yo creo que se lo tienes que preguntar a Yoko porque sí, yo lo cuento como anécdota Ujú. y esto me llevé una mordida, ¿no? O sea, es como estábamos con una hermana de santo, una hermana de la casa y fuimos a ver a otros santeros, otros religiosos que habían estado en mi santo y tal, que somos amigos, ¿no? Salomón, ¿no? Que estábamos hablando antes, fuimos a su Ujú. casa. Yo fui a saludar a su changó, comimos allí y tal y se nos hizo súper tarde. Yo tengo que estar a las 6 en casa. Entonces, yo le avisé a yo que dije, voy a llegar tarde. Y me dijo, no hay pretexto, ya te dije que tenías que estar a las 6 aquí. Entonces, yo llegué pues a las 6:30 o así. Entonces, pues, llegué súper tarde. Y Yoko pues me dio un buen rapapolvo.
porque entonces me tenía la lagrimita aquí, ¿sabes? Como diciendo, "Oh, vale, es verdad", porque todo lo que me estaba diciendo tenía sentido. Sí que es verdad pues que al principio pues estás un poco distraído porque, como te digo, muchas de estas cosas se te pasan por alto, pero esas cosas, esa represalia que alguien podría tomarlo como mal, para mí me sirvió como decir, hostia, no, esto no es un juego, esto va muy en serio. Mm. Entonces, Perdón, lo que pasa es que esas restricciones son temporales, no te van a acompañar toda la vida. Estamos hablando de un año en que estás depurando y depende de ti, de la responsabilidad que tengas contigo mismo, a qué profundidad lo vas a llevar, porque eso es tan potente que no solamente puede ayudar a equilibrar tu cuerpo físico de procesos de enfermedad, como lo habíamos platicado, sino que depura muchas cosas que están incluso arrastrándose desde vidas pasadas o cosas por el estilo, cariño. Entonces, yo siempre le dije a Rubén, esto no es una imposición sin sentido que violente tu capacidad de libre elección. Esto tienes que insertarlo desde el autocuidado. ¿Por qué tienes que estar antes de las 6? ¿Por qué no puedes usar perfume para que no se afloje tu consagración? Para que físicamente no te debilites. ¿Por qué no puedes estar en una fiesta o tomando o en una multitud? Porque te vuelves muy poroso. Entonces, alguien que está tan poroso en ese momento puede como recoger algo que no es suyo y que le haga daño a la persona. ¿Por qué? Mira, yo me la vivo jodiendo lo que se rasure, por ejemplo. Eso tiene una razón de ser, porque te conviertes en un avatar de Dios. Entonces, no puedes andar con esa suciedad, con esa mala presencia. Y si ahorita me tomo mi café y se mancha mi suéter, me tengo que ir a cambiar el suéter, porque el blanco lo estoy usando para depurar. Estés de yabó como Rubén o lleves ya años de santo, te sigues poniendo cierto tipo de ropa porque es como hacer Evo, es como hacerte una limpieza. Entonces, yo le dije a Rubén, entiende las restricciones desde el yaboraje como un elemento más del autocuidado. Y mira, Yoko, vamos a hacer vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poquito de la convivencia, vamos a decirlo así, ¿no? Porque una persona nos ha preguntado el tema de si es posible estar iniciado en regla de Ocha y a la vez en palo mayombe, como es vuestro caso, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué hace posible esta convivencia, no? Porque, por ejemplo, desde aquí a Occidente se ve muy raro, ¿no?, pertenecer a una religión y hacerte de otra religión. ¿Cómo es posible en el caso de las religiones de la llamada tercera raíz este tipo de convivencia? Lo que pasa es que recuerda que vienen de un crisol de cosas con toda la llegada de gente. Entonces, aunque son tierras distintas, uno toca todas esas tierras para estar completo. De entrada, aquí en mi casa, yo se lo dije a Rubén, absolutamente a todos los que lleguen a mi puerta se van a rayar. Todo el mundo pasa por palo mayombe. La razón es que yo soy hija de Oya. En esta casa hay espíritus como hay gin tonics por todos lados, ¿ok? Y Rubén te lo dice, esto es, te digo, lo más surreal que existe en el mundo. Entonces, hay una trascendencia espiritual en mi casa. Por eso, no es casual que la gente que llega conmigo tenga ya per se de nacimiento cierta sensibilidad para el mundo de los espíritus. Ahora, dentro de estas espiritualidades, tenemos cosas que se mueven en corrientes más densas. ¿Cómo vas a ser capaz de asumir eso y manejarlo y tal si no estás en esa parte más densa? Entonces, por esa razón, segunda, hoy estamos tranquilos, mañana no sabes con quién tengas una guerra. Y yo a mis pollos los dejo bien apertrechados para los golpes de la vida. Entonces, sin preguntar, digo, todos pasan por aquí porque el día que comiencen los rafagazos, los necesito enteros para que ustedes tengan la fortaleza física y espiritual para afrontar lo que venga en el camino. ¿Me entiendes? Independientemente que desde que se rayan, ellos comienzan con ese pacto que se hace con este mundo de los muertos. Por eso hablábamos que era una de las formas más potentes de necromancia que siguen vivas hoy día,
para que ellos con sus propios espíritus tengan una afinidad y un lenguaje que es literal, como sentarte con ese muerto aquí en el sillón y conversar de tú a tú para ver cómo vas a resolver este problema que tienes hoy día enfrente. Independientemente que es otra ceremonia que se hace en el cuerpo y que te otorga otro nivel de fuerza, pero también a gente que está medio tocadita de salud, le da como otro toquecito en términos de salud y que como también bebes cosas, el día de mañana te ponen una toma en una taza de café, a otra persona lo mata. A ti te va a destantear tantito, pero no te afecta como lo haría a alguien no iniciado. Que justo Rubén y yo en días pasados hablábamos de un conocido, ¿te acuerdas, Rubén? Al que le metieron una toma en un café y se la sacudió, pues porque igual tiene santo hecho, porque se consultó, porque vio la manera de sacudirse eso, pero que estaba iniciado en Palo Mayombe. Y él dijo, claro, si yo no estuviera rayado, a mí me hubieran partido las patas con la toma que me dieron. Entonces, esa es la razón por la que, sin preguntarles, es, ¿vas a entrar a esta casa? De entrada, aquí somos espiritistas y de entrada, junto a la parte de espiritismo que te voy a ir desarrollando, ayudando a desarrollar de poco en poco, siempre estamos pisando la parte de Palo Mayombe porque necesito que tengas la fortaleza para afrontar eso. Y también hasta para evolucionar espiritualidades que tienen que ver con ese mundo. Un poco en broma, decíamos Rubén y yo, cuando estaba aquí en la casa, que a él ya no le podían decir ni hablar de apropiación cultural, puesto que uno de los espíritus que están en el cuadro espiritual de esta criatura es un negro congo más negro que la noche. Y ese espíritu hizo acto de presencia en la misa espiritual de Rubén. Y no solo eso, a cojones tomó la materia de Rubén. Entonces, lo ves muy blanquito por fuera, pero es bastante negro por dentro. Amigo, explica muchas cosas, Rubén. Sí. Vale. Perdón, y otra parte es IFA. Entonces, muchas personas desde que, ¿cómo se llama? Desde IFA, muchas personas determinan ángel de la guarda y el oricha tutelar desde ahí. O incluso muchos babalaos, que es otro sacerdocio más, primero se rayaron, luego se hicieron santo y posteriormente pasaron a IFA. Entonces, las prácticas se complementan. No es que dejes una práctica por la otra. Aquí entras a mi casa, están los santos dispersos por toda la casa. En otro punto están las dos bóvedas espirituales que tengo, pero si vas al patio está un zarabanda que me estoy armando. Entonces, todo convive en el mismo espacio. Vale. Y una pregunta, yendo otra vez a lo que sería la tercera raíz en conceptos generales, ¿cómo son los roles de género, ¿no? Ahora que, o sea, ¿cómo se concibe a la mujer desde estas religiones? ¿Vas tú, Rubén? ¿Qué fue lo que viste? Igual y que Rubén les cuente, porque de ahí yo creo que tocamos muchos temas, de lo que él percibió desde fuera. Mira, como os decía antes, yo soy educador social y una de las cosas que hay como sensibilidad profesional y personal es que soy muy observador y me fijo un poco cómo se mueven pues, a nivel comunitario pues, los grupos, ¿no? En un santo en mi santo habían como, ¿cuántos santeros había? Bueno, ¿cuántos santeros habían? ¿18? No, 23. No. 23. Pues claro, habían santeros mayores, a gente que tenía santo hecho desde hacía muchos, muchos años, había gente que era más mayor que los padres allí. Entonces, había pues mujeres y hombres. Yo lo que me fijé muchísimo es que había una distribución de roles marcado por el género. Y entonces yo cuando ya volvimos a la casa y había pasado toda la consagración, le comenté a Yoko. Digo, lo que me he dado cuenta es que hay roles muy diferenciados en donde la mujer tiene un papel preponderante, porque es la mujer en la ocha o en las tradiciones de la tercera raíz es vista como una diosa, porque puede engendrar vida. Entonces, si estudias un poco los orígenes de la regla de ocha con los primeros cabildos en Cuba, los primeros los formaron mujeres.
Ferminita Gómez, por ejemplo, en el linaje que estamos escritos nosotros, Aurora Lamar, que es la pimienta, pues fue una mujer que tuvo un pardo varios y tiró para adelante con todo lo difícil que era poder practicar esta Perdón, religión, ¿no? y que en los años 20, ella, imagínate, previo al feminismo, ¿no? Ella casada con un babalao, que suelen ser bastante machistas en algunas posiciones, ¿no? Le decía, aquí el único adivino que puede haber en esta casa soy yo, y como el rector de esta vida es Orunmila. Y justo Aurora Lamar le dijo, pues, ¿qué crees? Te vas al carajo, yo agarro a Changó, yo soy una loca adivinando, y se divorció de él y se fue. Y ella fue súper próspera, y parió santos por todos lados y subía en un tren todos sus santos y iba haciendo consagraciones de pueblo en pueblo. Entonces, antes de hablar de feminismo, tenemos esta ancestra de nosotros que es la que tenía muy claro su rol en la religión y sus cualidades como adivina, ¿no? Y dejó un marido y mandó al carajo que le dijo, tú no te me montas por muy babalao que seas, ¿no? Y siguió su vida. Perdón, Rubencito. Nada, no, o sea, que en realidad eso, ¿no? O sea, yo lo que te das cuenta, pues cada uno, o sea, son iguales en derechos y funciones. Y yalochas y babalochas están a la par. Y a mí eso es una de las cosas que me llamó la atención, me gustó, y como que se ve muy, muy claro eso es, esa funcionalidad que tiene cada uno dentro de las consagraciones. Aurora Lamar es mi tatarabuela en el santo y esa mujer era negra, negra de nación con sus escarificaciones en la cara y bueno, podemos volver a abrir el melón de la apropiación cultural, pero al tema de los roles de género que tú comentabas y que yo, como he dicho, que explique, yo lo que me di cuenta es que hay una paridad en los roles de género a la hora de oficiar dentro de la regla de Ocha. Perfecto. Y ahora una pregunta que se la hago a Yoko. Veo que Yoko está aquí escribiendo respuestas a nuestra gente. Luego les intentaremos responder todas las preguntas. Y es, alguien que se quiere acercar a la regla de Ocha o a cualquier otra religión de la tercera raíz, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú tanto a nivel práctico como a nivel teórico? ¿Para Rubén o para mí? Para ti. Y si Rubén quiere aportar, bienvenido sea. Mira, yo creo que empezar de a poco. Empezar de a poco para descubrir si esto es para ti. No precipitarte, porque si te precipitas y no te das el tiempo de conocer quién va a ser tu padrino, luego tenemos un montón de problemas, ¿sabes? Porque es una relación que yo me voy a morir y Rubén va a seguir teniendo responsabilidades conmigo. Aquí hago un pequeño paréntesis. La que era mi suegra, que en paz descanse, tenía más de 20 años de hecho Yemayá cuando ella falleció. Después del año se hace una misa espiritual y ella viene sobre la materia de un espiritista que estaba presente. Y su padrino de santo estaba ahí. Y ella como espíritu se le tiró y le pidió la bendición al padrino. Eso es lo más jodidamente conmovedor que yo he visto. Y toda la gente ahí, mira, se caía llorando. La relación padrino-ahijado no desaparece ni después de la muerte. Entonces, yo creo que es correcto tomarte tu tiempo para conocer a la persona, porque tenemos una dimensión humana. Y sabes que a tu padrino lo vas a tomar con virtudes y defectos, igual que a tu ahijado. Tengo un ahijado que quiero mucho, pero es un desastre. Se desaparece todo el tiempo. Fernando, ¿no? Ya lo estamos balconeando. Entonces, queda mal, nunca llega, o sea, nos irrita a todos porque es un desastre, pero yo sé que Fernando es así y así es mi hijo, ¿me entiendes? Los chicos saben que yo no tengo un carácter fácil y que me tiendo a aislar y que yo tampoco les paso la manita y les hablo cariñoso, porque no soy así como tan melosa. Si ellos admiten que así soy de entrada y me aceptan así con virtudes y defectos, está bien. Pero para alguien que necesita otro tipo de atención emocional, eso puede ser un problema,
porque yo siempre les digo, yo estoy aquí contigo hasta las últimas de las últimas, pero yo no voy a cubrir tus carencias afectivas si tu papá o tu mamá no te quisieron de chiquito. No me toca eso. Lo mío es cuidar de ti y defenderte cuando los papayazos se pongan duros. ¿Me entiendes? Lo otro te toca trabajarlo en terapia, no es mi chamba. Creo que también es necesario que se den tiempo de conocer a las personas con las que desean hacerse una consagración, justo por tanto charlatán que hay. Gente que significa que tiene santo hecho o que no lo tiene, o me tocó en España ver gente que sí tiene consagraciones reales, pero que no son confiables. Y que entonces en una librería, y que tienen consagraciones hechas, en una librería te ven, les da una sensibilidad con el muerto y el espíritu, y atrás de eso te dicen, te tengo que hacer una misa espiritual, te cuesta 500 euros. Cuidado. Cuidado. Entonces, necesitas tomarte tu tiempo para conocer a la persona, para asegurarte que no te estén estafando, para asegurarte si vas a poder como integrarte a un sistema donde los vínculos son tan importantes y donde hay jerarquías y donde si en tu casa no te enseñaron a respetar a los mayores, aquí va a ser a cojones. Entonces, tómense su tiempo, investiguen a dónde se están acercando, no sean, sabes, como víctimas potenciales de estafas, porque por esos 4 estafadores es que todos tenemos la fama. Y ojo, estafadores también los hay cubanos. Aunque lo veas negro, con todos los collares encima, güey, y tenga una consagración real, fuera de la isla, al no tener el control que tiene la Asociación Yoruba dentro de la isla, donde puedes hacer una denuncia y puedes cargar con alguien con una mala praxis religiosa, fuera hacen lo que quieren y ¿quién les va a decir algo? Aquí hay mexicanos que de repente hacen las cosas mal en las ceremonias y entonces cuando les dices, oye, pero ¿por qué haces eso? Dice, pero un cubano así me lo enseñó, que él no viene de donde está la mata. Entonces, no se vayan con la finta de que tiene 200 años de santo hecho y no se vayan con la finta de que viene de Cuba. En todos lados se cuecen habas. Cuidado mucho con gente que mezcle cosas. Que te diga, hago yurema, hago candomblé, tiro bucios, tiro huesos y hago quimbanda, umbanda y todo. Mira este cabrón, güey. Es 3 en 1. Y una pregunta, Yoko. Y aparte de la gente que, por lo que veo, quiere iniciarse, si alguien simplemente está interesado de una manera devocional o de una manera, no para hacerse el santo, simplemente, pues yo qué sé, le cae bien, me invento, Yemayá, o le caen bien Ochun, ¿que esa persona tiene cabida? Con mucho cuidado. Porque recuerda que en prácticas de paganismo actual se rescatan cosas de manera muy chingona, como decimos acá en México, pero también se banalizan cosas. Y recuerden que hace un año que comenzamos platicando con estos temas de judú, apropiación cultural y tal, pues sabíamos de gente en Madrid, de disque paganas, que estaban en rituales a Ochun, y resulta que esas gilipollas, según les daba Ochun. Yo solo te diré, Yoko, así como sutil, esto quedará colgado en YouTube. Mi amor, es que es real. No, eso es real. Y si a alguien le queda el saco, que se lo ponga, y se lo sostengo públicamente. Porque cuando Ochun viene a la tierra, tiene formas particulares de hacerlo. Por eso incluso tú distingues a un Iyalocha cuando de verdad la caridad del cobre está ahí y cuando no lo está. Y para que Ochun se digne a venir a la tierra, solo lo va a hacer en un hijo suyo, alguien que tenga consagrado Ochun como mismo Rubén, que sea un sacerdote. Ella no va a venir por cualquier otra gente, tiene que ser un sacerdote. Así tú fueras hija de ella, si no estás consagrada, no puede venir encima de ti, porque si no lo que tienes es un jodido problema mental donde te estás creyendo cosas y estás desarrollando esquizofrenia o problemas de personalidad múltiple. Para que Ochun se digne a venir a la tierra, tienes que saberla llamar, y para llamarla va a venir a través de el toque o la clave específica que dan
que no son cualquier instrumento musical, que están consagrados y que un Dios vive dentro. Y que a través de una clave que conocen los Omoaña, en un toque, se está atrayendo esa astralidad al mundo. Y no, conforme a eso, necesitas un apón o gallo que a través de rezos y plegarias en yoruba fluido, o sea, en lengua fluida, no una cosa que te memorizas de un disco, no, donde estás hablando fluido con el Dios, la atraes a ver si ella quiere venir al mundo. Porque ella viene cuando se le da la gana, no cuando la gente quiere, se viste de amarillo, se agarra de las manitas y canta a Deva Pramal o cualquier otra gente que se le haya ocurrido cantarle Ochun. Entonces, público y no público amor, si no se cumplen todas estas características, ahí no hay nada. Te lo digo yo, ahí no hay nada más que una jodida falta de respeto y ahí sí apropiación cultural. Ahí sí hay apropiación cultural y una falta de respeto a todos los sacerdotes consagrados y a la misma Dios. Pero, ay, ya me salió la furia y según yo iba a estar tranquila. Sí. Yo te dejo vomitar. Es que está cómodo. Hoy iba a estar tranquila. Pero, ¿qué sucede con el tema de las devociones personales? Yo creo que si tienes claro hasta qué punto te vas a involucrar en esto y no te apropias de cosas que son de nosotros los practicantes consagrados, cabe bastante bien. E incluso yo doy fe que los dioses te escuchan, aunque tu pedimento sea a la orilla del río, o sea delante de una figura católica, pero que desde este proceso de desdoblamiento sincrético hay una fe y un corazón para acercarte a ese Dios. Si tú no te apropias de rituales, si tú no te apropias de prácticas, si no le haces al cuento que ese santo bajó a la tierra y se manifestó y lo llevas a tu devoción particular, al espacio de lo doméstico, a algo tan sencillo como tener esa figura de busto y prenderle una velita y ponerle flores y unas manzanas y pedirle y darle campana, te escucha más que con toda la otra payasada performática. Mira, antes de que yo hiciera, en mi primer viaje a Cuba, muchísimo antes de que yo hiciera santo, yo siempre tuve una cosa muy intensa con la caridad del cobre, con Ochun. Y yo llegué, fíjate, al oriente de Cuba, pero todavía me agarré un camión para ir hasta el Cobre, que está ya cerca de Santiago de Cuba, que es donde está el templo como el adoratorio de esta diosa. Bueno, virgen, pero todo el mundo sabe que es una diosa, porque está la virgen muy católica y tal, pero todo está lleno de amarillo, todo el mundo le pone girasoles, todo el mundo llegan babalaos y yalochas, llevan ya voces, o sea, es otra cosa, ¿me entiendes? Más allá de lo católico. Sí. Es un disfraz. Entonces, yo llegué así, con mucha fe, con mucha devoción, yo le puse sus flores ahí y yo abrí mi corazón con ella en una conversación que tuve con ella en un templo católico, en una figura católica. Y cuando hago santo un montón de años después, cuando llega Anita el momento de que la diosa conversó conmigo, me repitió palabra por palabra todo lo que yo le dije aquel día en ese templo católico. Y no solo pasó eso. En el momento cumbre, en el clímax de mi consagración, la caridad del cobre vino a la tierra, ocupando la materia de mi yubona, de mi segundo padrino. Y ella fue la que llegó, me abrazó, me echó la bendición y me llevó y me instaló en el trono. Para ella, ese gesto de amor que yo tuve con ella desde que era Leia, cuando llegó el momento de materializar todo desde la consagración, ella bajó solo a abrazarme y darme un beso y decirme que me quería. Y se manifestó en la tierra. Lo que Ochun no es ni tan blandita, ni tan linda, ni tan suavecita como la gente piensa. Después de darme beso y abrazo, se volteó con toda la gente y les dijo sus 4 verdades a la cara y de la manera más cabrona que te puedas imaginar. Entre que yo hice santo y yo tuve ese primer acercamiento con la caridad del cobre, yo tenía una pequeña figurita de busto de 10 centímetros de la Virgen
Y como es la patrona de los cartomantes y de las gitanas y de toda esta cosa así en este universo adivinatorio y oracular, todos los días antes de empezar mis sesiones de consultas de tarot, yo le prendía una vela, le prendía su incienso y le daba campana. Y yo le pedía con fe, como hoy mismo le pido en la sopera, donde hoy día sí vive. Y fíjate, si la caridad del cobre me quiere, que no solo da acto de presencia en mi casa, donde a veces estás sentado y se siente el perfume de una mujer que pasa caminando al lado tuyo, sino que en la consagración de Rubén, en el clímax, ella se manifestó, irradió sobre Rubén y sobre mi propia persona. Y me solté llorando como Magdalena, y Rubén te lo dice que yo no lloro. Yo no lloro. Y cuando la caridad del cobre está cerca, que este es otro dato del por qué no creo en estas supuestas apariciones de la Virgen, que ahora es como la Virgen de Fátima, güey, se aparece hasta en una tortilla, ¿no? Parece. Cuando está contenta, cariño, llora. No se ríe, ella llora. Cuando está conmovida y está contenta, ella llora. Cuando ella suelta las carcajadas, tápate con colcha, porque ese día viene maldita y viene a justiciarse a la gente. Y en el santo de Rubén radió llorando. Y yo no lloraba porque yo estuviera triste, ni siquiera estaba emocionada. Yo estaba en mood Doberman, te lo va a decir Rubén, yo era un fucking Doberman en el santo. Totalmente. Pero fue la radiación donde la diosa hizo acto de presencia, conmovida y complacida con lo que se estaba haciendo, tanto con Rubén como conmigo. Entonces, ¿puedes tener tu devoción personal? Sí, con mucho respeto. Un día te da ese sentido de, oye, yo tengo mi corazón atormentado, yo voy a conversar con la caridad del cobre en el río, hazlo. Un día sentiste la necesidad de ir al mar porque Yemayá es la madre adoptiva de todos nosotros. Tú tienes un conflicto con tu mamá, tú perdiste a tu mamá y necesitas ese cobijo así de maternal. Tú te vas al mar, hijo, y le abres tu corazón. Así tú no pertenezcas a este universo ritual y le llevas unas flores, ella te va a consolar y te va a escuchar. Tú puedes acercarte sin estar iniciado y sin pensar iniciarte, pero por favor, no hagan esas locuras de apropiarse de cosas de las que ni siquiera tuvieron la decencia de investigar primero. Porque si tú, mira, yo he trabajado con cofradías wiccas aquí en México. Si tú me dices cómo me acerco en una devoción a tal, yo te puedo decir, mira, para que sigas congruente al tipo de prácticas que tú sí tienes, mi recomendación es que lo hagas así, asado, no sé qué, no sé cuál, y lo puedes realizar, porque anteriormente ya lo he platicado con practicantes y me han preguntado, sí se puede, pero no se apropien, son dioses vivos. Y son dioses que se manifiestan día a día y dioses que tienen formas de representación particulares. Creo que o sea, al margen de lo enfadada que estás, y que creo que es brutal, sinceramente, verte así. No, Carlos, no me has visto enfadada aún. Nunca no, ya me imagino, menos mal. Y menos mal. No, ahora en serio, o sea, creo que entiendo mucho tu enfado, ¿no? Eso es como si... Bueno, como si eres fotógrafo y alguien te suplanta en tu trabajo, ¿no? Pero mucho peor. Pues entiendo mucho tu enfado y entiendo claramente que la palabra apropiación cultural a veces, por desgracia, se usa para lo que nos interesa, para lo que no nos interesa. Para lo otro no. Para lo que no nos interesa no lo usamos. Y de verdad comparto tu opinión, sinceramente, en tanto que es muy fácil ir de justiciero en esta vida, y más hoy en día, que parece que todo el mundo tiene voz y voto, ¿no? Y está bien por un lado, pero por otro lado quizá deberíamos moderar un poquito los egos y bajarnos aquí un poquito a la tierra. Y bueno, chicos, yo no quiero alargar más la entrevista porque veo que hay unas cuantas preguntas, vamos a resolverlas. Simplemente deciros antes de resolver preguntas que mil gracias, de verdad. Ha sido una entrevista apasionante, sinceramente. Creo que lo más bonito es que hemos visto esto desde alguien que lo ha vivido y lo vive desde la belleza que tiene.
y lo vive desde de la vida, ¿no? Lo has dicho, son dioses vivos, ¿no? Eso a veces desde ciertos aspectos más europeos, que somos muy mentales, nos cuesta muchísimo verlo de esa manera. Y eso, acá que se vive allí y se vive en otros lugares del mundo como algo que sigue vivo y pertenece a esa corriente que sigue moviéndose, creo que es maravilloso verlo desde aquí. Y Perdón, y es tan vivo, cariño, que si yo ahorita le doy maraca chango, empieza a botar calor desde la sopera. Rubén le tocó ver que puse una dimú con unos plátanos colgados encima de Changó. Y él no daba crédito cómo se pusieron negros en cosa de minutos. No solo era el calor aquí en la casa, fue la transformación de un objeto físico que puse enfrente. Entonces, claro, son dioses vivos que se manifiestan y que cuando quieren se te presentan enfrente y conversan contigo. Qué bonito. Pues oye, muchísimas gracias por toda esta grandísima conversación. Deciros que, bueno, pues que veréis tanto a Rubén como el profesor de judo en nuestro curso de judo, como a Yoko, y aquí la tengo, como colaboradora en el curso de judo también, porque se habla tanto desde espiritualidades, ¿no? Como ya hemos visto. Ahí se hizo 3 clases sobre regla de Ocha, hizo 2 sobre Palmayombe, también estuvo en las clases de espiritismo, está, bueno, y todo lo que, si os interesa este mundo de la tercera raíz, os podéis aproximar a través del judo. Y aquí Rubén, que ya tiene unos cuantos años, que yo he sido testigo de muchos de ellos, y que siga así, por Dios, pues de verdad encantado de tenerte con nosotros. Y bueno, pues mientras voy acariciando al gato que ha decidido instalarse en mis brazos mientras hablo con vosotros, voy a leer las preguntas que veo que nos han dejado. Mira, vamos a... Neus nos da las gracias por la sinceridad y la claridad. Gracias, Neus, por asistir, de verdad. Y vamos a... mira, vamos a ir poquito a poco a responder preguntas. Primero, espectador anónimo dice, ¿cómo viviste la ceremonia de rayamiento, Rubén? Obvio, todo lo que puedas contar. Pues fue la primera ceremonia de todas y bueno, me pilló por sorpresa porque estábamos tomando unas cervezas en casa de la persona que, bueno, de Suedi y bueno, estábamos ahí hablando y de repente me taparon los ojos y ahí empezó el festival. Mira, si una frase me queda grabada a fuego en mi cabeza, que eso lo hablé también un montón de veces con Yoko, si una frase me queda grabada a fuego es un momento en el que yo estaba súper nervioso, lo estaba pasando mal. Vino Yoko y me dijo, mente sobre materia. Aparte de que lo que se estaba sintiendo, como ha dicho, se manifestó el espíritu de Danae, esas cosas a mí me removieron porque fue una persona que para mí fue muy importante y si evidentemente sigue siéndolo, es una ceremonia que se hacen cosas sobre tu cuerpo. Entonces, tienes que tener un control mental bastante importante y las cosas espirituales que se sienten ahí también, ¿no? Entonces, pues ellos están cantando, tú estás delante de la prenda, hay espiritualidades que están a tu alrededor, se te limpia físicamente con unas hierbas, no hacía precisamente calor en el momento que lo estábamos haciendo, yo paso un frío de cojones, entonces tienes, o sea, físicamente tienes que estar preparado mentalmente para eso que va a venir, ¿no? Entonces, luego te invade una sensación de fortaleza, porque una de las cosas que, aparte de que me decía, yo comenté sobre materia, me dice, bueno, ahora es cuando te toca agarrarte los cojones y los buenos jugadores se demuestran en la cancha, entonces ahora aquí es como, tienes que demostrar, pues eso, pues lo contrario del miedo es la valentía. Y yo creo que la valentía define un poco también el momento del rayamiento, porque es que tú en realidad no sabes qué está ocurriendo porque estás con los ojos cerrados, pero se te acrecientan los otros sentidos. Entonces estás sintiendo muchas otras cosas, el gusto, el olfato, porque todo está involucrado. Vas a sentir cosas a nivel de olfato, de gusto, de tacto, entonces todos los sentidos se ponen al 100%. Entonces, el rayamiento para mí fue como el golpe y el pistoletazo de salida para lo que vendría después, porque justo después vino pues, la ceremonia de coronación espiritual, espiritismo, la investigación espiritual que fue muy fuerte, muy impactante, luego los 7 días del santo, realmente pues a mí me vino bien como para decir, vale, esto no es ninguna tontería, esto va muy en serio, más de lo que yo me pensaba y de lo que yo había leído y tal.
Entonces, esa fue un poco la experiencia. Es bastante potente. O sea, para nosotros aquí como europeos no tiene nada que ver con nada de lo que había hecho yo de brujería y de irme a las 12 de la noche a una encrucijada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sin despreciar ninguna práctica, pero es que verdaderamente son cosas que muy fuertes, son espiritualidades que irradian un poder y una energía que hay que estar allí y hay que vivirlo. Hasta que no lo pasas, no lo sabes. Básicamente diría eso. Nos pregunta Ana, sí que te rayen significa que te marquen textualmente, una herida. Sí, entre otras cosas. Vale. Sí, vamos Y a nos, dejarlo ahí. y nos pregunta José, ¿cómo podemos acercarnos y aprender de esta religión? Supongo que ya Yoko lo ha resumido un poco, ¿no? Pero si queréis contestar. Yo creo que como decía Rubencito al inicio, hay literatura que te puedes acercar y que puede dar un contexto general sin involucrarte demasiado y sin comprometerte a nada. Lidia Cabrera fue antropóloga y ella sí anduvo metida en estos mundos además, ¿ok? Sí era practicante. Igual que Natalia Bolívar, ¿no? Que Natalia Bolívar creo que tiene hecho hasta Ollá. Creo que lo que tiene hecho es Ollá. Yo creo que hay dos libros fundamentales que incluso se pueden conseguir en las redes, hasta en PDF. Yo creo que uno es El Monte y otro es, como decía Rubén, Yemaya Yochun. Yo creo que con estos dos, para alguien curioso, que quiere acercarse y saber un poco más y de qué va todo esto, pueden comenzar de ahí. Carlos, me permites una cosa, es súper rápido. Dime. Es muy importante aclarar que el judo no es una religión. ¿Vale? ¿Cierto? El vudú es una práctica mágico-espiritual oriunda del sur de los Estados Unidos que tiene tres influencias, una africana, sobre todo una parte conga muy importante, una parte indígena de los indígenas americanos y una parte taína muy importante también y una parte europea. No existe la iniciación en el judú, por favor. Hay un montón de gente que me escribe, me han dicho que me van a iniciar en judú. No. Sal huyendo. Si alguien te dice que te va a iniciar en judú, sal huyendo. El judú se transmite desde la oralidad. ¿Se puede aprender de los libros? Lo pongo entre paréntesis, porque evidentemente no vas a aprender lo mismo que una persona que lo haya vivido y haya nacido de allí y esté escrita esa tradición, ¿no? Hay mucha bibliografía y es muy interesante, pero yo comentábamos que muchas, sobre todo autoras, porque la mayor parte de personas que han escrito literatura acerca de Hoodoo, casi todo están en inglés, son personas que han caminado o se han acercado a la Ocha o al vudú o lo que sea. Entonces, se ve claro en su literatura las influencias de cada uno. Entonces, que tome prestado o que tenga una influencia no significa que el judú sea una religión. Y por favor, si hay alguien que le dicen te voy a iniciar en judú, sal huyendo, pero sin mirar atrás. Perfecto, eso es un matiz muy importante. Y aquí ya lo llevo a otro terreno, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, Aula Arcana no vende religiones, y eso lo tengo muy claro. O sea, aquí no vendemos unas espiritualidades, no, sino aquí ofrecemos conocimiento y si alguien quiere acercarse a espiritualidades, que lo haga. Pero eso es otro tema completamente diferente. Aquí enseñamos sistemas mágicos, enseñamos formas de magia a partir, a veces, tanto de la experiencia, del conocimiento esotérico, e incluso la historia, la antropología, la filosofía y otros campos relacionados. Aquí no vamos o sea, iniciar a nadie en ningún culto, no ofrecemos cultos. Eso es una cosa que pertenece a cada una de las religiones. Y muy buen apunte, gracias Rubén. Y bueno, nos preguntan ya si has incorporado, Rubén, y si lo has hecho, si puedes describirnos cómo te has sentido y si puedes contarlo. Eso es importante. Como ya lo ha contado Yoko, mira, yo estaba como súper frustrado porque en la práctica que nosotros tenemos del camino de Danae, no existe como existen los temas de las misas espirituales, pero hay ejercicios parecidos, salvando las distancias culturales y la práctica, ¿vale? Yo había sentido pues como que los espíritus se me arrimaban, como que me sentía distinto y tal, pero así como a otras personas he visto que tenían facilidad, yo pensaba, eso no me va a ocurrir nunca. Para mí, tal como yo lo estudié con Jess o como había hablado con Yoko o con otros espiritistas, es un honor. Realmente es un honor para nosotros ser montados por un espíritu que pertenece a nuestro coro espiritual. Entonces, cuando yo estuve allí, yo no sabía qué iba a pasar,
Entonces, de hecho, no lo esperaba en absoluto. De hecho, tampoco sabía cómo era la consecución de cómo era una misa espiritual. Y yo pues dijo, bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Me dio un par de vueltas y vino por encima de mí un muerto congo que me pegó una sacudida que físicamente, o sea, yo acabé con un dolor de espalda que no te puedo contar. Entonces, sí que recuerdo algo de lo que ocurrió, pero estaba en un estado como semi-inconsciente. Entonces, cuando volví, él sí estaba súper sudado, me dolía muchísimo la espalda, porque claro, me caía al suelo y entre todos los espiritistas me agarraron y tal, ¿no? Y yo Entre dije, todos te agarraron, papi, yo sostuve toda esa galanura. Todos esos kilos de galanura los cargué yo. sí, sí, es verdad, hay que decir las cosas como son. Bueno, es que no me acuerdo realmente de todo lo que pasó, porque digo, ya fue algo semi-inconsciente. Pero lo que sí que noté es que lo que me había pasado era algo que yo no podía controlar. Y cuanto más me resistía, más me daba. Entonces era como, uff, no sé, realmente yo quería hacer esto, ¿no? Era como, hostia, no sabía que esto era tan fuerte. Y luego, cuando ya estaban pues la coronación espiritual, ya sí que me acabé de montar del todo. Y ahí sí que no recuerdo nada de lo que pasó, ahí ya le dejo a Yoko que si quiere decir algo, pues que lo diga, pero yo la sensación que tuve fue como si estuviese soñando. Entonces, cuando acabó, ellos me explicaron y tal, y yo estaba como, aparte que, y no sé qué me pasó, que me puse a llorar desconsoladamente, y me dijeron, no, eso es una cosa normal y tal, pero yo pensé, no sé qué mierda ha pasado aquí, pero ha pasado algo fuerte. Entonces, bueno, dejo que yo explique algo más si quiere, pero fue fuerte, sí. Mira, como allá se dan cosas donde la gente cree que les da cosas y no les está dando ni el cojón divino. Sí, la Virgen del Atropello. Exacto, ni la Virgen del Atropello. Es que hay una percepción de más de una persona. Si solo uno dice que le está dando cosa y nadie más percibe ese fluido espiritual, ni ve a esa espiritualidad acercarse, los que tienen un poco de vista, eso ya es un tema de proyección de la persona que dice que se está montando, que no es real, que esto viene de acá. ¿Ok? Esa es parte de lo complicado, distinguir lo que es real de las proyecciones de nuestra parte más irracional. No es que nada más, así como cuando estamos hablando de los orichas, que te vengan nomás porque sí, después de una grabación de un disco, hay una secuencia de rezos y de transmisiones espirituales, que son una especie de cantos donde tú estás llamando una cosa. Cuando Rubén se fue completo en la coronación espiritual, se estaban haciendo transmisiones que tenían que ver con ese espíritu en particular para que llegara a ocupar esa posición. Y fue tan real que las 3 personas que estábamos realizando ese ejercicio lo percibimos físicamente, lo vimos, pero cada uno de los que estábamos llevando el proceso de Rubén teníamos un espíritu en esa misma línea. Y se manifestaron también esos 3 espíritus de nosotros para cobijar y dar paso a eso que estaba viniendo por primera vez a ocupar el cuerpo de Rubén. Entonces, no es tan fácil. Y fue un acompañamiento amoroso, no solo de los 3 sacerdotes que estábamos cerca de Rubén, sino de espíritus nuestros que están en esa misma corriente. Entonces, lo que vino por Rubén fue una gitana y se alborotó la gitana de uno, la mía y la de mi otro compañero que estaba ahí. Y se manifestaron esas 3 mujeres acompañando a esta que estaba incorporándose a Rubén. Porque el trabajo no lo haces solo, el trabajo lo haces a partir de un espíritu responsable de ti. Cuando Rubén entró en trance con ese Congo, yo tenía por encima de mí otro espíritu Congo que me acompaña y ya con los años aprendes a incorporarlo de manera un poquito más fluida, más cómoda, sin irte por completo de la conciencia, pero te da la fuerza y la resistencia para cargar a mi nenuco de 100 kilos y después cuando vi que ya se había incorporado, pero que no me le maltratara la materia, poderlo despedir y elevarlo para que no me maltratara el muchacho. Entonces, no nada más es que venga y pum, y se acabó. Hay toda una serie de requerimientos, pero también de cuidados que hay que tener. Interesante. De cuidados. Y la última pregunta ya, porque tenemos que despedirnos. Beatriz nos pregunta cuál es la diferencia entre tradición, supongo que tradición mágica, y religión.
Yo se la dejo a Yoko. Ah, yo te iba a decir a ti. Tradición. Es que, claro, a ver, yo creo que una religión es algo estructurado, donde hay ritos de paso y consagraciones, entonces hay roles involucrados. Una tradición, por ejemplo, el judú, está adscrito a un folclore, un contexto tradicional cultural, ¿vale? Entonces, hay, cuando me refiero a roles o a sacerdocios, es que se hace un sacerdocio real, como lo que estábamos explicando antes en la Ocha. El judú se aprende bueno, se aprendía de padres a hijos, ¿vale? Y de otras personas que se iban acercando a la práctica. Una cosa que dice Catherine Ironwaite en su libro de Hoodoo, Root and Magic, dice que ella, cuando quiso recuperar el tema del root work, ya no había un interés real dentro de las comunidades afroamericanas por rescatar las viejas botánicas que estaban cerrando, porque los nietos o los hijos ya no querían seguir con el negocio porque la industrialización, cuando llega el racionalismo, etcétera, ¿no? Pues estas cosas se van dejando. Llegan personas como Catherine Ironwaite, que es blanca, ¿vale? A recuperar las tradiciones y lo que va haciendo es ir hablando con esos afroamericanos, esas personas mayores, el respeto a los mayores que decíamos antes, y ella recopila esa información, bueno, y aparte que la metieron en la cárcel y todo, o sea, es que fue un momento histórico muy complejo a nivel político y social. Entonces, hay que entender y como que diferenciar esto bastante, porque es que nos llegamos a confundir mucho, porque la gente se cree que el judú es una religión y no lo es. Entonces, no sé si he contestado bien, a lo mejor yo Sí, le va a dar un poco sí. más técnico, pero creo que radica un poco ahí. Creo que lo has dicho muy bien. Bueno, chicos, pues ahora sí que nos despedimos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer gigante que haber tenido esta pedazo de entrevista. Mil gracias, Yoko. Mil gracias, Rubén. De verdad, si alguien está interesado en aprender judo, que ya sabe dónde tiene Hablar Cana y ya sabe dónde está Rubén. Si alguien quiere contactar con Yoko o con Rubén, pues os deja su suerte, que Ollá y Agayú no hacen nada. Y nada, de verdad, os mando un abrazo enorme desde aquí y estamos en contacto, chicos. De verdad, gracias a todos. Y saludos a toda la gente que nos ha estado aquí, toda la gente que nos ha preguntado y toda la gente que nos verá desde YouTube o nos escuchará desde Spotify. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias Un a ti. abrazo. Cuídate. Un abrazo. Hasta pronto, Chao. chicos.